Bien amigos, soy Juan Alberto Pineda y en el día de hoy vamos a trabajar cómo hallar la información oculta. Como objetivo de aprendizaje tendremos utilizar métodos informales, ensayo, error, complementación en la solución de ecuaciones. Eh, para este caso existen las expresiones matemáticas y se utilizan para establecer relaciones numéricas entre los datos involucrados. En esta clase que daremos a continuación, reconocerás una de las herramientas de las matemáticas más utilizada más utilizadas en este caso serían las ecuaciones. Iniciaremos con una situación problema. Doña Olga debe determinar el peso de un bulto de maíz y uno de arroz, pero no dispone de una báscula adecuada para ello. Sin embargo, logró establecer algunas relaciones que le permiten calcular los pesos mencionados. Ahora observemos los datos que tiene doña Olga al establecer los pesos. Aquí tenemos en este caso un bulto de maíz que sumado con otro bulto de maíz, estos dos bultos, el que desconocemos más el que conocemos, nos debe de sumar 100 kilogramos. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto pesa este bulto de maíz? Ahora tenemos otra observación, el del arroz. Tenemos un bulto de arroz y sumado con los 50 kilogramos, estos dos valores nos suman 150 kilogramos. Nuestra pregunta sería, ¿cuánto pesa el bulto de arroz? De ahí que nosotros nos haremos otros cuestionamientos como por ejemplo, ¿qué significado tiene el signo igual en las relaciones planteadas por doña Olga? ¿Qué cantidad deben sumar a 25 kilogramos para que dé 100 kilos? ¿Cuál sería esa cantidad? ¿Qué cantidad deben sumar a 50 kilogramos para obtener los 150 kilogramos? ¿Y qué procedimientos seguiremos para determinar estos valores? En ese caso debemos explicar nuestras respuestas con nuestros conocimientos propios y también nos surge otra pregunta. ¿Cuántos kilogramos pesa el bulto de maíz y el del arroz? Entonces, para eso debemos de realizar los procedimientos necesarios y a partir de esos procedimientos saldrían otros cuestionamientos que debemos respondernos. ¿Los resultados obtenidos son iguales a los que ustedes tienen? ¿Los procedimientos utilizados serán iguales o diferentes? Cada uno realizará su propio procedimiento para resolver esta situación por problema. Y entonces podríamos deducir con base en sus observaciones que ustedes hagan, entonces podemos decir que dos expresiones matemáticas son iguales cuando ambas tienen el mismo valor y se conoce como igualdad. Ahora bien, entonces eso les corresponde a ustedes y ahora le vamos a dar las herramientas para que puedan ustedes resolver esos problemas. Entonces diríamos, en estos casos, toda igualdad consta de dos miembros. Por un lado, si tenemos este ejemplo, 23 más 45, y si esto es igual a 37 más 31, entonces aquí tenemos un miembro al lado izquierdo del igual y otro miembro al lado derecho
del igual. Entonces, para esto tendríamos que realizar lo siguiente. Suma a cada miembro de la igualdad anterior el número 7. Bueno, entonces si nosotros le sumamos 23 más 45 más 7 y por acá sumamos 37 más 31 más 7, ¿qué ocurriría? ¿Será que la igualdad se conserva? Pues veamos a ver. Bien, al hacer estas operaciones tendríamos 23 más 45 más 7 sería 75 y por otro lado va a ser igual a 37 más 31 más 7 nos da también 75. Ahora bien, si a esos valores nosotros le restamos a cada miembro de la igualdad, le restamos 12 y decimos 75 menos 12 es igual a 75, o por alguna razón decimos que 23 más 45 más 7 menos 12 seguiría siendo igual a 37 más 31 más 7 menos 12, ¿sí? Y si a esas operaciones suma a cada miembro de la igualdad, le suma el número menos 5. Entonces, si lo sumo, me quedaría en resta. Y entonces diríamos que sería 23 más 45 más 7 menos 12 más menos 5. Menos 5. Esto sería igual a 37 más 31 más 7 menos 12 más el menos 5. Luego, si se resta a cada miembro de la igualdad el número menos 8, entonces, ¿cómo nos quedaría? 23 más 45 más 7 menos 12 más menos 5. A este número le restamos a cada miembro el menos 8, el menos 8, y esto acá también, 37 más 31 más 7 menos 12 más menos 5 menos 8. ¿En qué caso se conserva la igualdad? Pues si cualquier número que le coloquemos a este lado, se lo colocamos a este lado, pues en ambos lados, en ambos miembros, se conserva la igualdad para este caso. Entonces, al hacer todo este procedimiento, por este lado me daría 66 y al realizar todo este procedimiento me daría 66. ¿Cuánto es tu resultado? Entonces vemos que la igualdad, en este caso, se conserva esta igualdad. Ya sea que yo reste, o ya sea que sume, o ya sea siempre y cuando el mismo número que coloque a este lado, se lo coloco a este lado, siempre la igualdad se va a conservar. Ahora analicemos esta otra situación. Al tener estas situaciones de equilibrio y desequilibrio entre pesos con valores conocidos y valores desconocidos en estas 5 balanzas, pues nos podríamos hacer una primera pregunta. ¿En cuáles de las situaciones hay equilibrio y en cuáles
no hay equilibrio. ¿Podrías identificar cuáles objetos tienen peso desconocido y cuáles no? Entonces, debes escribir expresiones usando letras, números y signos que representen lo que ocurre en las situaciones de equilibrio. Por ejemplo, aquí nosotros vemos que 0 es igual a 0, da una situación de equilibrio. Vemos que aquí 1 es igual a 1 y los valores son iguales, entonces hay una situación de equilibrios. Ahora observemos este, 5 será igual o diferente a 2 más 3. 2 más 3 es 5, por lo tanto hay una situación de equilibrio. Pero en este caso 5 es equivalente a x más 2. Entonces, ¿cuál sería el valor de x para que se mantenga en equilibrio? Pues en este caso sería 3. Y acá tendríamos que 5 vendría a ser igual a 3 más 3. ¿Habría un equilibrio allí? Pues a este lado hay 5 kilogramos y por este lado tenemos 6 kilogramos. Por lo tanto, no existe equilibrio y la balanza está colgando un poquito más abajo acá y por lo tanto este valor sería menor que 3 más 5. Entonces, de esa forma, nosotros hemos resuelto en donde hay equilibrio y entonces podríamos decir que las igualdades en las que hay una o más incógnita se denominan ecuaciones, como en este caso, ¿sí? En este caso vemos que existe una ecuación. En el conjunto solución de una ecuación está compuesta por valores de las incógnitas que hacen verdadera la igualdad, ¿no? Entonces, para este caso, para que esta igualdad sea verdadera, entonces al encontrar esta incógnita, debe de ser el valor de 3. Ahora, continuemos con el siguiente problema. Consideremos la ecuación m más menos 53 igual a 71. Comprobamos la validez de la igualdad reemplazando el valor de m por cada uno de los valores señalados en la tabla que vamos a escribir a continuación. Tendremos aquí el valor de las m y hacia este lado tendríamos la ecuación que al reemplazar cada uno de esos valores pues nos debería de dar 71, ¿no? Entonces, nos preguntaríamos entonces, ¿cuál de los valores de m hace verdadera la igualdad? Si reemplazamos 18 aquí, si reemplazamos menos 18 aquí, si reemplazamos 124 aquí, si reemplazamos menos 124 aquí, ¿cuál de esas 4 opciones sería la correcta? Bueno, entonces ahora analicemos cuál de estos valores nos daría 71. Entonces, si nosotros a 18, que es un número positivo, le quitamos 53, nos daría aquí un número negativo, por lo tanto, sería falso esta igualdad. Si aquí tenemos dos números negativos, daría como resultado otro número negativo, por lo tanto, esta igualdad sería falsa. Si nosotros tenemos 124, le quitamos 53, nos daría 71, por lo tanto, esta sería la verdadera. Y si le restamos, y si tenemos dos números negativos, nos daría
otro número negativo, pero un número superior que 71. Aquí tendríamos que sumar más no restar. En este caso sería 71. Por lo tanto, la respuesta correcta sería esta. Ahora consideremos la ecuación 45 más n igual a 169. Encontremos la solución entre los siguientes valores. Diríamos, si encontramos la solución en 174, ¿sí? Si n vale 174, ¿será correcta? Si n vale menos 174, ¿será correcto ese valor? Y si n vale 124, ¿será correcto? Y por último tendríamos menos 124. Entonces, en estos cuatro valores, ¿cuál sería la correcta? Entonces, para esto existen unos procedimientos para poder encontrar esos valores y la podríamos hacer también de esta otra forma. Si tenemos 45 más n y esto es igual a 169, entonces nosotros podríamos utilizar ahí unas propiedades en donde me permitan hallar n valor. Entonces, para ver cuál de estas cuatro opciones nos da el resultado. Entonces, si necesitamos que n quede sola, entonces yo tengo que restar, encontrarle el opuesto de 45 para que n nos quede sola, y acá colocamos menos 45, ¿sí? Menos 45 más 45, se me cancela el 45 por este lado, y por este lado, si acá lo resté, acá también lo tengo que colocar 45, ¿sí? Si acá coloqué menos 45, acá también tengo que colocar menos 45, y por lo tanto tendríamos que n es igual a 169 menos 45. Al hallar los resultados, entonces diríamos que n es equivalente a 9, le quito 5, me quedan, para este caso, 4, a 6 le quito 4, me quedan 2 y sería 124. Por lo tanto, la respuesta que para considerar una igualdad, esto tendría que ser que el valor de n sería de 124 positivo. Entonces, de ahí también consideramos también el siguiente ejercicio para ir afianzando un poco más los conocimientos. Bueno, entonces, con base en los anteriores ejercicios, nos surge el siguiente cuestionamiento. ¿Qué tienen en común las ecuaciones m más menos 53 igual a 71 con 45 más n igual a 169? Cuando dos o más ecuaciones tienen el mismo conjunto solución, se dice que son ecuaciones equivalentes, ¿sí? Ecuaciones equivalentes. Si por este lado vemos que el valor de m para que dé 71 es 124, y para que el valor de n para que dé m en este caso es equivalente a 124 y n en este caso es 124, entonces esas son ecuaciones equivalentes. Se le llama, ¿por qué? Porque su solución está dada en el mismo conjunto de números. Bien, ahora consideremos la siguiente situación, problema. Doña Olga hizo un retiro de 50,000 pesos de su cuenta y le queda un saldo de 125,000, es decir, ella tenía un valor en la cuenta y le restó 50,000, y al restarle esos 50,000, ¿cuánto le quedaron?
125,000 pesos. ¿Sí? ¿Cuánto dinero tenía antes del retiro? ¿Cuánto dinero tenía antes del retiro? Entonces, para este caso, entonces tendríamos que buscar el número que restado 50,000 me dé 125,000. Entonces, para este caso, para que el número que restado con 50,000 me da 125,000, en este caso tendríamos que hacer una suma entre 50,000 y 125,000, y ese valor de X sería de 175,000. El valor que tendría en su cuenta doña Olga. Por lo tanto, para conceptualizar en relación con las ecuaciones en general, una ecuación general es aquel que se convierte en otras ecuaciones, las cuales son casos particulares de la ecuación general. La ecuación general que se relaciona con la situación planteada, pues en el ejercicio anterior, sería de que para poder tener en cuenta, tendríamos un valor desconocido que sería X, más un valor que es conocido, y este es igual a C, que es otro valor conocido. En este caso sería el valor desconocido X y los valores conocidos. En la ecuación generalizada, las letras B y C representan valores conocidos. Esos valores pueden ser enteros positivos o negativos. Un procedimiento para resolver ecuaciones de la forma X más B igual a C es transformarla en ecuaciones equivalentes, de manera que se obtenga una expresión en la que la incógnita esté despejada, es decir, en la que la incógnita esté sola en uno de los miembros. Este es un miembro y este es otro miembro. Resolver una ecuación significa encontrar el conjunto solución de dicha ecuación. Las ecuaciones de la forma X más B igual a C tienen un conjunto solución unitario. En este caso, usamos el esquema para resolver una ecuación con una incógnita y seguimos las instrucciones que allí se plantean para resolver cuánto dinero tenía doña Olga antes del retiro, que habíamos dicho de 175,000, y retiró 50,000. Pues entonces se plantea de esa manera, mediante las transformaciones sucesivas en ecuaciones equivalentes. Pues para esto lo podríamos interpretar de esta forma, y sería la interpretación de los elementos de una ecuación, ¿no? De la forma X más B igual a C. Pues existen esquemas para resolver una ecuación con una incógnita, ¿sí? Con base en este esquema, para resolver una ecuación con una incógnita, vamos a poner en práctica la situación de doña Olga, ¿no? Entonces, inicialmente reemplazamos el valor de B por la cantidad de dinero que retiró doña Olga. En este caso, el valor de B sería de 50,000, ¿sí? Menos 50,000. Ese es el valor, sería negativo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que es lo que retiró doña Olga. ¿Y cuánto es el valor de C? Entonces, el valor de C es el dinero que le quedó a doña Olga, que sería de 125,000.
125.000 pesos, ¿sí? Y en este caso se escribe positivo, ¿sí? Acá se escribe negativo, ¿por qué? Porque se está retirando, no se está consignando. Si se estuviera consignando, entonces se colocaba positivo, ¿sí? Y se sigue el mismo esquema. Entonces, si multiplicamos este menos por este más, nos daría menos, como lo hicimos anteriormente en otro ejercicio, en el ejercicio que fue mucho más rápido de resolver, y entonces ahora lo estamos haciendo de una manera mucho más lenta. Entonces, ahora, si tenemos el número menos 50.000, entonces, ¿cuál es el otro número que nosotros tendríamos que colocar aquí para que nos quede una X sola? Y acá seguimos teniendo 125.000, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el número que colocaríamos aquí? Entonces, en este caso se suma el opuesto del sumando que acompaña a la incógnita a ambos lados. Entonces, en este caso, el opuesto de menos 50.000 sería más 50.000. Y si acá colocamos más 50.000, acá también, ¿sí? Entonces, ahí de esa manera, estos 50.000 desaparecen porque un número positivo, el mismo positivo con el mismo número negativo, eso da un valor de 0. 1 menos 1, 0. 1000 menos 1000, 0. 1.000.000 menos 1.000.000, 0. Entonces da 0 y nos queda una X sola. Y en este caso sumamos 125.000 más 50.000, nos daría 175.000 pesos que tendría doña Olga utilizando el esquema para resolver el problema. Entonces, con respecto al procedimiento realizado anteriormente, pues tendríamos unas preguntas que tendríamos que resolver. ¿Qué resultado se obtiene al sumar un número entero con su opuesto? Un número entero con su opuesto, su resultado siempre va a dar 0. ¿Qué resultado se obtiene al sumar un número entero con 0? Un número entero, si lo sumamos con el 0, va a ser igual siempre al mismo número entero. ¿Qué resultado obtuvieron o estamos obteniendo al lado derecho de la igualdad? Entonces, al lado derecho de la igualdad tendríamos el valor de la incógnita, ¿sí? ¿Y cuál es el valor de la incógnita? El valor de la incógnita es 175.000. Entonces, es importante que respondas a las siguientes preguntas. ¿La expresión x igual a x es una igualdad? ¿Es una ecuación? ¿Cuáles valores que pertenecen a los números enteros satisfacen dicha expresión? ¿Las ecuaciones tienen siempre una única solución? ¿Pueden tener varias soluciones? ¿Pueden tener infinitas soluciones? Pues, si observamos la siguiente expresión, x más 2 es igual a x más 8, podrías encontrar valores enteros para x que hagan que la igualdad sea verdadera. ¿Se podría hacer? Existen ecuaciones donde no hay solución dentro de los números naturales. Entonces, esas son una serie de incógnitas que en la medida que vamos avanzando, la vamos a ir resolviendo, pero sin embargo, esta la podríamos resolver, ¿sí? Realizando el mismo esquema. Entonces, para este, encontramos el opuesto de este y acá el opuesto de este, y diríamos que x más 2 menos 2 sería igual a x más 8 menos 8.
Luego, si acá coloqué el menos 2, acá también tengo que colocar el menos 2, ¿sí? Luego, si acá coloqué el menos 8, acá también tengo que colocar el menos 8, ¿sí? Entonces, este con este se cancelaría, ¿sí? Y este con este se cancelaría y me daría otra vez x menos 8 igual a x menos 2. Por lo tanto, no hemos hecho nada. Entonces, para que nos dé una buena solución, volvemos a hacer con el opuesto de este y diríamos, hacia la parte de acá arriba, diríamos que el opuesto de menos 8 es más 8 y esto es igual a menos 2, ¿sí? A menos 2, esto es igual a x menos 2, pero como acá colocamos más 8, acá colocamos también más 8, ¿sí? Ahora, para eliminar esta x de acá, entonces tendríamos que colocar su opuesto, es decir, menos x. Y si la colocamos acá, entonces también la colocamos a este lado, menos x. Entonces, el menos 8 y el 8 se anularon y me queda x menos x. Y esto es igual a esta x con esta x se anularon y me queda a este lado menos 2 más 8, que sería igual a 6. Pero en este caso, x y x, ¿sí? Se nos anulan. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que no existe una solución en donde exista un número igual que me dé el mismo resultado. ¿Sí? ¿La entendieron? No existe un valor en donde tenga x un mismo valor que nos dé el mismo resultado. Por ejemplo, si vale 6, 6 menos 8 es igual a 6 menos 2. 6 menos 8, ¿cuánto da? Menos 2. Y 6 menos 2, ¿cuánto es? 4. Es decir, no es una igualdad, porque son diferentes, ¿sí? Entonces, esta ecuación no tiene una solución, ¿sí? Por lo tanto, existen ecuaciones que no presentan solución. Bueno, amigo, entonces hasta aquí hemos llegado y esperamos que compartan y les den like. Les hablo Juan Alberto Pineda.